Hola de nuevo, bienvenidos a mi curso de español. Yo soy Dana y en este video presentaré un personaje icónico de la cultura argentina. Se trata de Mafalda, de la tira cómica con el mismo nombre. ¿Listos? ¡Adelante! Mafalda es el personaje principal de la tira cómica argentina Mafalda, creada por el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido por su seudónimo Quino. Mafalda es una niña de 6 años que vive con sus padres en Buenos Aires. Es inteligente y muy curiosa y les hace muchas preguntas a sus padres o a los adultos a su alrededor. Le gusta mucho ir a la escuela y le entusiasma aprender cosas. A lo largo de la serie de cómics que se publicó desde 1964 hasta 1973, Mafalda se enfrenta a muchos problemas globales como la pobreza, la guerra, la política, el medio ambiente y la educación. A menudo se la ve sentada en el suelo, en su casa, en la plaza, en la escuela o en cualquier otro lugar reflexionando sobre estos temas. Mafalda es también una niña muy imaginativa y creativa. Tiene una gran pasión por la música, la poesía y la literatura. Sueña con ser escritora y muchas veces escribe historias en su diario. A Mafalda no le gustan las injusticias y sueña con un mundo mejor. Una de las características más notables de Mafalda es su sentido de la justicia. Siempre se preocupa por los derechos humanos, la igualdad y la paz mundial. A veces lee el periódico y es muy crítica con la situación política del mundo. Sus conversaciones con su amigo Felipe, que es más cínico y pesimista que ella, son especialmente memorables. Mafalda le habla de la importancia de luchar contra la injusticia, mientras Felipe le responde que no vale la pena luchar porque el mundo siempre será así. Felipe es tímido, ve la vida de manera sencilla y es un tanto perezoso. No hace nunca los deberes porque prefiere dormir o jugar. No le gusta nada ir a clase y por la mañana sueña que la escuela ya no existe. Manolito es un niño un poco bruto y no le interesa nada la escuela. Está obsesionado con ganar dinero y ser un hombre importante. Todas las tardes y los fines de semana, Manolito trabaja en la tienda de su padre. De mayor, quiere abrir una cadena de supermercados. Susanita es muy amiga de Mafalda, pero las dos son muy diferentes. A Susanita le encanta hablar de la vida de los demás y criticarlos. Es habladora, cotilla, y sus sueños giran en torno al matrimonio y a la maternidad. De mayor, quiere casarse con un hombre rico y guapo y tener muchos hijos. Los padres de Mafalda son una pareja muy normal, sin rasgos distintivos particulares. Aunque Mafalda es un personaje ficticio, sus valores y actitudes han inspirado a generaciones de personas en todo el mundo. Algunas frases de Mafalda han quedado grabadas para siempre en la memoria colectiva. Por ejemplo, lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría.
el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta. No ando despeinada, sino que mis cabellos tienen libertad de expresión. Los cheques de tus burlas no tienen fondos en el banco de mi ánimo. Si no haces cosas estúpidas cuando eres joven, ¿no tienes nada de qué sonreír cuando estás viejo? Los diarios inventan la mitad de lo que dicen. Y si a eso le sumamos que no dicen la mitad de lo que pasa, resulta que los diarios no existen. Lo malo de los medios masivos de comunicación es que no nos dejan tiempo para comunicarnos con nosotros. Y paren el mundo, que me quiero bajar. El sentido de humor de Mafalda y su capacidad para ver lo positivo en la vida, incluso en los momentos los más difíciles, la convierten en un personaje icónico en la cultura popular argentina y latinoamericana en general. Su personalidad única la ha transformado en uno de los personajes de cómic más queridos y reconocidos de todos los tiempos. Esto es todo para este video. Espero que la tira cómica de Mafalda os dé la gana de descubrir más aspectos de la civilización hispana y de la cultura en general. Hasta la próxima.